Buenos días, me voy a meter en camisa 11 varas. Yo, estas películas, esto nada más lo tienes conmigo. Esto es un video para la familia, este canal, los que queremos aprender, crecer. Hoy se va a destapar tu cerebro así y el universo va a entrar en tu cerebro. Tengo un documental de la conquista española. Todo lo que te enseñaron en la escuela, todo lo que te dieron en clase, toda la manipulación. Vas a ver los Pidio Valdés de otra manera. Todo va a ser así. Es una talla caliente. Así que prepárate, vamos a aprender juntos. Esto es para la comunidad más cercana, la familia más de Acocán aquí entre nosotros. Vamos para arriba de este monstruo, pero yo nunca pensé ver tanta información condensada en un material así tan valioso. Vamos allá. En 1492, un navegante ambicioso buscó el apoyo de unos reyes que creyeron en él, ignorando a todos los expertos. Para los eruditos convocados por los reyes católicos, el plan de Cristóbal Colón era una quimera. Consideraban imposible alcanzar Catay y Zipango, como se conocía a China y Japón, navegando siempre hacia Poniente. Insistían en que Colón había calculado mal. Todos usaban en general los datos de Eratóstenes del siglo III, que le dieron a la Tierra más o menos el diámetro que tiene hoy, ¿no? Y Colón la hacía una tercera parte más pequeña. Yo creo que lo hizo de manera deliberada y mañosa, porque yo particularmente creo que Colón sabe que no va a las Indias, porque en los 20 años en los que Colón navega para Portugal, estoy convencido que los portugueses se habían empezado a encontrar cosas que hoy llamamos América y que simplemente no lo han dicho. Tenemos que imaginarnos. Claro, también aquí, prepárate, aquí vas a ver volumen de información más universal con todos los detalles, desde el principio, cómo fue. Esto es increíble, señores. Manden este video para Cuba. Este video le hace falta a los cubanos ahora más que nunca. Y Colón estaba luchando. Colón tenía un proyecto y él quería investigar el mundo, ver si la Tierra es redonda, qué pasó por aquí, por allá. Y el tipo le fue vendiendo la idea a Reyes. Y por supuesto con la historia que voy a conseguir especias, cosas para el comercio, rutas comerciales, porque todo es parte del mecanismo, tú sabes, ¿no? Pero vamos para arriba el lío, que esto se pone bueno. Esto está mejor que la película del sábado. Para los doctores y los eruditos de la época, entre Europa y Asia, yendo hacia el oeste, lo que había es lo que sería el Atlántico más el Pacífico. Así que lo normal hubiera sido que, debido a los cálculos erróneos de Colón, pues la Pinta, la Niña y la Santa María se hubiesen topado después de 2 meses y medio o 3 meses de viaje con océano y agua por todos los lados. Yo creo que sabe que hay algo en medio. Colón está buscando, en las capitulaciones de Santa Fe lo deja muy claro, que los reyes católicos le validen los títulos de propiedad de tierras que ya ha descubierto. Y por eso creo que finge que falsea sus datos. Si él le hubiera pretendido dar la vuelta al mundo sin América de por medio con sus datos, se mueren de hambre. De hecho, la Comisión Científica le había dicho que no era posible viajar hasta Asia siguiendo ese camino porque los barcos no podían llevar ni suficientes alimentos ni suficiente agua. Pero Colón convenció a los monarcas de que sí podían. Quizá lo logró porque sabía más de lo que admitía, o quizá porque había prometido a Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla lo que ellos querían oír: que abriría nuevas vías comerciales con Asia para superar a sus rivales portugueses. Así, con la misión de ampliar los horizontes de los reyes católicos, el 3 de agosto de 1492, unos 90 hombres salieron del puerto español de Palos a bordo de la Pinta, la Niña y la Santa María. Y más de 2 meses después, cuando ya temían haber sido víctimas de un engaño y estaban al borde del motín, cambiaron el curso de la historia. Cuando todo parecía que iba a salir mal, cuando lógicamente todo debería haber salido mal porque ahí solo debería haber habido mar y océano, aparece un continente. Posiblemente Colón sea la persona con más suerte en la historia de la humanidad. Aquí entrenó, tú te pones a pensar, ahora todo el mundo dice, el viaje de Colón a América, 2 meses y pico, en 3 barquitos, atravesando océano, que tú no sabes lo que es para allá, y de repente, bueno, ya la tripulación ya estaba al borde del motín, ya, oye, hacer un viaje así es candela. En las Bahamas, en donde encontró a los taínos, un pueblo agrícola que enseguida fue amistoso con los nuevos. Solo 2 días después de arribar a la isla, Colón anotaba esto en su diario de a bordo. Puédenlos todos llevar a Castilla, o tenellos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los ternán a todos sojuzgados y los harán hacer lo que quisieren. Colón iba a tener tiempo de poner esas ideas en práctica durante esa expedición y también durante 2 de sus viajes siguientes, en los que recorrió las islas de Cuba, La Española y Puerto Rico, así como las costas de Centroamérica y lo que hoy es Venezuela. Lo que le interesa es lucrar. No le interesa descubrir un nuevo mundo, no le interesa evangelizar, le interesa lucrar. Seguramente con una ruta a las Indias. No encontrar esa ruta a las Indias, con lucrar con lo que haya. Igual, un detalle. Lo que más me gusta de este documental
es que a pesar de ser Deutsche Welle, que en ocasiones se pone bastante progre, trata con bastante justicia y con bastante ecuanimidad el tema de la conquista española. O sea, no te metes la super leyenda negra, ¡guau!, promovida por los ingleses, ni tampoco hace concesiones. Trata de mantener un balance, un equilibrio que te puede gustar más o menos, pero es bastante justo y lo vas a ver en el transcurso del documental. Es ahí donde Cristóbal Colón choca con los reyes católicos, cuyo objetivo era obtener nuevas tierras y riquezas, sí, pero con súbditos que profesaran su misma fe. Así lo habían prometido al Papa Alejandro VI, que les había asignado el dominio sobre los nuevos territorios con la condición de que cristianizaran a sus habitantes. Ese propósito no se veía reflejado en los informes que los monarcas recibían sobre la tiranía de Cristóbal Colón y sus hermanos en la Española. Los testigos hablaban de la venta y esclavización de la población indígena y de la ocultación de riquezas a los reyes. Por eso, en 1499, la corona encargó a un juez que investigara al navegante. Así, Colón fue apresado, juzgado y absuelto, pero su cuarto y último viaje a América ya lo hizo sin privilegios ni prestigio. Aquí hay un detalle importante, sí, porque nosotros como cubanos, nosotros vemos como que Colón fue un enviado del rey y como mismo Fidel mandaba tropas para Angola y tenemos esa... No, Colón era un negociante, era un buscavidas, era un aventurero y la mayoría de las personas que se montaron en barcos de España para América estaban buscando dinero, buscando plata, buscando oro. Así, no era una historia que había un súper compromiso, ¿no? Engañaban a los reyes, decían datos falsos, querían quedarse con una parte del dinero, o sea, y eso también se ve con respecto al maltrato a la población aborigen de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, que no es que no, espérate, venimos en nombre del rey a masacrar indios. Muchos de ellos hicieron eso a Pepe Timbales y después pagaron las consecuencias. Lo vas a ver más adelante, pero es bueno porque esto nos va a sacudir todo lo que conocemos sobre este tema. Se debatió entre la codicia y la aspiración de legitimidad. Fue un imperio cargado en todas sus épocas de innumerables contradicciones que han dado alas tanto a quienes lo presentan como una superpotencia cruel, como a quienes destacan la precoz benevolencia de sus reyes y virreyes con la población indígena. El legado real de España en América es una mezcla de todo eso, de atrocidades y de avances, de codicia y deseo de justicia. Para mí, el mejor documental que han hecho sobre este tema, un medio así como establecido, ¿no? Y si te gusta este video, no, como mismo, tratan con bastante ecuanimidad la conquista española, la conquista por parte de los ingleses, la colonización inglesa. Si te gusta este video, después se lo vamos a hacer a la colonización inglesa para que te des cuenta que los españoles fueron niños de teta al lado de los ingleses. Niñitos chiquiticos, a gugutata, al lado de todo lo que hicieron los ingleses. Pero bueno, si te gusta este video, le metemos aquel. La caída en desgracia de Cristóbal Colón dio paso a una nueva fase en la expansión de la conquista. Había que seguir unas normas. Desde el año 1500 la corona había prohibido la esclavización de la población nativa, pero no era una prohibición absoluta. Se había incluido la excepción de la guerra justa, que permitía esclavizar a los indígenas sublevados contra la autoridad de los españoles. Eso venía pasando desde siempre, desde el Imperio Romano, incluso antes. Usted va a una guerra, el soldado que luchó contra usted ganó y ese se convierte en esclavo tuyo. Ahí tienes a los gladiadores y ahí tienes ejemplos y ejemplos y ejemplos. O sea, para que, también porque viene mucha gente y dice, ay, descubrí el agua fría, los españoles esclavizaban. No, eso se venía haciendo desde el principio de la humanidad, ¿ok? Así, en 1503, Isabel de Castilla autorizó la esclavización del pueblo de los caribes, una etnia belicosa que practicaba la antropofagia y se estaba extendiendo por las Antillas Menores. Ese permiso se extendió a todos aquellos que los españoles... Los caribes, estamos hablando caníbales. Antropofagia es caníbales. Eran indios que se comían a los indios, ¿ok? Y pueden esclavizar a los indios que combatan a los españoles, pero está prohibido esclavizar al resto de los indios. Voy guardando ese dato. Y con los años contribuyó a diezmar la población de Santo Domingo, de Cuba, Puerto Rico y también del resto de la región, lo que llevó a trasladar hasta allí a más esclavos indígenas de otros lugares. Eso entraba en contradicción con la aspiración de los reyes católicos de evangelizar y acoger como nuevos súbditos a los habitantes del Nuevo Mundo. Piden cosas que muchas veces son incompatibles o persiguen también una idea que es imposible, que es eso, que es conquistar sin ser injusto, que en sí mismo es una paradoja, es una contradicción en sí misma. Claro, inevitablemente esto lleva a... Eso también es una cosa, claro, vamos a hablar aquí al natural, no vamos a hacernos aquí los más culturosos, vamos a tratar de tener una conversación diáfana. Colón descubre todo un continente y los reyes españoles, es lo que te dice, querían conquistar pero sin ser injustos, tratando de evangelizar y ahí ocurre un choque de cultura.
y de por medio tienes a un rey queriendo que todo sea justo, pero en la caliente tienes a un montón de aventureros buscando dinero y diciendo, espérate un momento, porque si yo me mareo, me meten un flechazo por el cuello para adentro, me meten una cerbatana con veneno. Son muchas posturas encontradas que no es en blanco y negro, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, nosotros que somos descendientes españoles, vemos, ay, pero los indios, no, pero hay que bajarse, ¿eh? En ese momento que tú estás buscando dinero, bajarte de un continente lleno de hierba, lleno de mata, lleno de árboles, lleno de cosas, lleno de serpientes, una pila de gente entaparrado, que unos se tratan bien y otros tú no sabes. Entonces, ok, porque además nosotros venimos de los españoles, no venimos de los indios. Vamos a estar aquí, ¿ok? Seguimos. Por mucho que exista, y es verdad, por parte de la corona, una conciencia y un deseo de que sus nuevos súbditos vivan bien y tengan un bienestar. Son deseos que chocan entre sí. No puedes conquistar y esperar que la población conquistada viva bien. Y no puedes esperar que simplemente por llegar a un sitio y decir, os sometéis a la corona que se encuentra al otro lado del Atlántico. Todos dirán, ah, vale, estupendo, maravilloso. Sí, aceptamos como nuestro nuevo rey al rey de España. En la isla de la Española, los indígenas fueron pronto obligados a trabajar para los encomenderos. Eran personas a quienes se había concedido el derecho de disponer de la fuerza laboral de una comunidad nativa, es decir, una especie de impuesto pagado con trabajo, y que sobre todo al principio se convirtió en una esclavitud encubierta. A cambio, el encomendero tenía la obligación de evangelizar a sus encomendados. Los primeros misioneros no tardaron en ver estos abusos constantes, hasta que en 1511, uno de ellos, el dominico Antonio de Montesinos, alzó su voz ante los reyes. Los encomenderos pongan a trabajar a los indios, evangelización, trátenlos bien, y de repente esos tipos, al otro lado del océano, dicen, no, ¿qué cosa qué? Y se empiezan a pasar y empiezan a denunciar a estos encomenderos frente a los reyes. Para que vayan viendo el contrapunteo, señores. Repito, esto no es ni leyenda negra ni leyenda rosa, es tratando de entender un poco más la realidad del contexto, lo que está pasando, el contrapunteo entre los reyes y los españoles en América, ¿ok? Seguimos. Juntas de juristas y teólogos de la corona española para debatir sobre las condiciones de vida de los indígenas de América. Por ser paganos, carecían de derechos, decían unos. Ser paganos no los despoja de derechos, afirmaban otros. Al final, todos concluyeron que evangelizar era prioritario y justificaba algunos males, pero también coincidieron en que aun siendo súbditos obligados a trabajar para la corona, los indígenas no podían ser explotados. De aquel primer debate salió el primer compendio legal. Mira, aquí quiero ponerte un detallito. Esto que están diciendo los reyes de España, oye, vamos a evangelizar a los aborígenes para que sean considerados como nosotros, seres humanos con alma, con un Dios, que van al paraíso, y eso les da derechos humanos. En aquel momento, esa era la forma. Y señores, esto no está ocurriendo solo con España. El Imperio Romano, ¿cómo veía a los bárbaros? Bueno, como bárbaros, como gente sangrienta, gente incivilizada, gente que no tenía alma, gente que era cruel, gente que no era humana. Y el Imperio Romano, que tenía la hegemonía, los combatía como si fueran animales. O sea, para que vean que no es una cosa que viene solo con España, no. Esa era la tendencia en todos los periodos anteriores de la humanidad. De la monarquía hispánica para los territorios conquistados, las conocidas como leyes de Burgos o reales ordenanzas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, unas leyes firmadas por Fernando el Católico en 1512. Estas leyes sentaron principios básicos del llamado derecho indiano. Los indígenas eran libres y legítimos dueños de sus casas y haciendas. Los reyes católicos eran señores de los indígenas por su misión de evangelizarlos. El trabajo podía ser forzoso si no era extenuante, y si el pago era aceptable. Se prohibía el trabajo de las embarazadas desde el 4º mes de gestación y hasta el 3er año de vida de sus hijos. Y se eximía del trabajo a los menores de 14 años de ambos sexos. Y se justificaba la guerra de conquista si los indígenas rechazaban el evangelio. Y aquí viene lo que venimos hablando desde el principio. Eso es lo que decían los reyes. Esa es la ley. Ahora, que después la cumplieran o no los españoles en América son otros 20 pesos. Pero ya tú te das cuenta que no podemos decir el Imperio Español, los reyes crueles. No. Es un contrapunteo donde la ley decía todo esto lindo, precioso, hermoso, y cuando el tipo llegaba a América decía, no, olvídate eso. Y muchos pagaron. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, la corona alentó que los peninsulares se aventuraran a cruzar el océano para conquistar tierras, administrarlas y cristianizar a sus habitantes. Y para lograrlo, desde el principio, los monarcas hispanos alentaron el mestizaje. Ya en 1503, la reina Isabel había ordenado al gobernador de las Indias que procurase que algunos cristianos se casaran con algunas mujeres indias y que las mujeres cristianas con algunos indios.
Párame, esto no te lo dicen en ningún lugar. La imagen que tú tienes en tu cabeza, estoy convencido que es hermosa mañana para masacrar indios. ¡Manicato! Esa es la imagen que tú tienes. ¡Ay, sé bueno, indito lindo, no me mates! Nunca te hablan de todo este contexto, que esto no lo hicieron los ingleses. Los ingleses jamás se mezclaron con los países, con los pueblos que colonizaban. Jamás. Es como que mantenían la pureza en una onda que ustedes sí no son humanos. Eso lo vamos a ver más adelante si les gusta este video. Pero mira, ¿tú sabías esto? Los propios reyes diciendo, españoles, para arriba de las Indias, españolas, para arriba de los indios. ¿Viste? Interesantísimo, ¿verdad? Rey Fernando expresaba ese deseo en una ley. Mi voluntad es que las dichas indias e indios tengan entera libertad para se casar con quien quisieren, así con indios como con naturales de estas partes. En el siglo XVI no existe el racismo. La diferencia entre las personas, en primer lugar y fundamentalmente, era por tener diferentes religiones. En la medida en que dos personas tienen la misma religión, pertenecen a la misma comunidad. Son parte de una misma identidad. Y también acuérdate que España viene con un conflicto el tema con los moros, las invasiones musulmanas, el conflicto religioso, está la herencia de las guerras de las cruzadas, o sea, en aquella época, se veía el mundo a través de tu concepción religiosa, que implicaba un modo de entender el mundo, un modo de hacerlo funcionar, era una actitud ante la vida y tenía mucha importancia en ese momento. El catolicismo no se puede entender hoy bajo los parámetros de hoy, pero en aquel momento era todo. Estamos hablando de un momento donde había Inquisición, donde la iglesia era como la máxima autoridad. O sea, son fenómenos que para entenderlo tenemos que ubicarnos en la época y tratar de mirar la cosa con los ojos de esa época, no los de hoy. Hay que recordar que para 1492, cuando llegan a América, pues llevan un proceso de mestizaje de tal vez 1500 años en la península ibérica. Todos somos católicos. Ese es el concepto que se maneja en esa época. Entonces, cuando estos españoles están acostumbrados a esto, llegan a América, se encuentran con los pueblos americanos, a los que seguramente ven con una mezcla de curiosidad, miedo, desdén, muchas cosas en su cabeza, pero empiezan a practicar lo que han practicado siempre. Bueno, pues bautízanos. Porque si los bautizas, pues ya somos lo mismo. Eso es lo bonito. Por eso se puede construir civilización en Hispanoamérica, porque una vez que quedan bautizados, el concepto es son personas iguales a nosotros. Así, la corona española iba a convertir a hidalgos y aventureros castellanos sin fortuna en los mejores instrumentos para la conquista. América se convirtió en una esperanza de riquezas e influencia para desheredados y ambiciosos. Aventureros, desheredados, ambiciosos, tú sabes, los más candeleros. Es que eso se ve hacer ahí, el Dorado. ¿Tú te acuerdas de la película esta de Disney, El Dorado? Eran los dos puntos que estaban echándole ahí, se fueron para allá y de momento los confundieron con unos dioses y se la vivieron. Pero no es que escogimos a los militares de alto rango y mayor honor, no, porque además, ¿quién se atreve a montarse en una chalupa para el otro lado del mundo donde tú no sabes lo que va a pasar contigo por allá? ¿Entiendes? O sea, es un proceso complicado. Fueron muchos los encandilados por el plan. De allí salieron Francisco Pizarro y Hernán Cortés, que acabarían conquistando las tierras que se convertirían luego en los virreinatos de Nueva España y del Perú, los dos más importantes de América. En 1502, Pizarro, con poco más de 20 años, llegaba al Caribe, 3 décadas antes de conquistar Perú. Y en 1504 lo hacía Cortés, que hizo fortuna en menos... ¿Qué están haciendo hoy los muchachitos de 20 años? Yo no soy tu compañero, yo soy tu compañera. Y me ofendiste. Y en esa época los chamacos con 20 años ya están cruzando el océano con mocha y cosas y diciendo voy a fundar ciudades y voy a hacer 17 hijos con 14 indias y voy a formar lo mío por aquí, por allá, bam, 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 bam. ¿Tú te das cuenta cómo cambia? Oye, yo te lo digo, esa epopeya de los españoles en América, eso llevó valor, papi. Ahí españoles se murieron de todo. En la boca un cocodrilo con 7 flechas, y además eran un buchito de españoles contra hormiguero de nativos, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Si esto se va a poner bueno, papi, te digo que este documental me bajó los colores. Una de las claves de su éxito es la capacidad para entender la lengua de los indígenas y entender la situación política de los indígenas. Eso es lo que le va a permitir el segundo punto esencial y fundamental de la conquista, que es hacer alianzas, porque en el caso de Cortés y en realidad en el de todos los conquistadores, el número de españoles que iban en esas expediciones eran muy pocos. Y es algo que se repite una y otra vez. Los españoles son unos cuantos cientos, pero siempre van acompañados de miles y a veces decenas de miles de guerreros indígenas. Entonces está la tesis de que la colonización no fue la colonización española y todos los españoles barriendo, eran
un grupito de españoles con montones de indios, con montones de aborígenes. ¿Y por qué? Lo vas a ver ahora. En el caso de Cortés, su principal alianza es con los tlaxcaltecas, que son enemigos acérrimos de los aztecas, y que después de unos primeros encuentros bélicos con Cortés, deciden que quizá es mejor idea, en vez de combatir a estos recién llegados, que son bastante raros, que tienen barba, que visten unas corazas muy extrañas, quizá es una buena idea aliarse con ellos para combatir al enemigo común. Entonces eso cambia por completo el concepto de colonización española. ¿Te das cuenta? Fue una coalición de españoles con nativos en contra de un poder dominante que los masacraba. Sí, porque cuando tú te pones a ver la parte de los rituales y lo que hacían los aztecas, oye, papi, era crueldad suprema. Pero vamos por parte. Que Cortés se fue ganando por el camino hacia Tenochtitlán, como los totonacas. Pero tan importante o más que estos aliados fue Malintzin, la Malinche, una noble caída en la esclavitud y entregada a los españoles por el pueblo maya de los chontales. No tardó en convertirse en la amante, intérprete y sobre todo consejera de Cortés. Fue precisamente gracias a ella que el extremeño, que solo llevaba unos 500 españoles, pudo reunir un ejército de decenas de miles de aliados indígenas, con el que logró conquistar la ciudad de Tenochtitlán en 1521. La Malinche, esa tipa debería ser un ejemplo de feminismo, ya que de tanto habla, ¿sabes? Una tipa, un aborigen que de momento se cuela con Cortés y de momento lo ayuda en su proceso y a la alianza y lo enseña a hablar el idioma nativo y ella aprende las costumbres también de Cortés y de momento el espíritu y la fuerza que tenía que tener esa mujer para todo eso que ella logró. Te puede gustar o no, hay quien la tiene como una heroína, hay otro que dice que es una traidora, pero para mí hay una fuerza espiritual dentro de esa mujer y una descomunal. Imagina la toma de Tenochtitlan, que es el agosto de 1521. Tenochtitlan cae entre un ejército, dicen, que de 100,000 guerreros, pero de esos 100,000 guerreros, 99,000 son indígenas. Pensar que los españoles están conquistando una ciudad es un poco absurdo. La conquista de Tenochtitlan, sin... Es verdad. Espérate, bueno, ahí estás viendo ya una de las crueldades, ya tú sabes, pecho abierto, va afuera y a los dioses a comer. Y ellos mismos, eso lo vas a ver ahora, pero tú viste, 100,000, 99,000 no eran españoles. Entonces, ¿quién conquistó? ¿Quién fue? Coalición y coalición para llevarte bien, ¿ok? Vamos a ir. No, sin lugar a dudas fue brutal, se debieron producir todo tipo de atrocidades. Y el propio Cortés habla de atrocidades cometidas, si bien él señala como culpables de esas atrocidades a sus aliados tlaxcaltecas, diciendo que como siempre habían sido muy enemigos, pues que se cometieron toda una serie de abusos y que él intentó evitar que esto fuese así. Toda conquista es brutal, una conquista, especialmente en el siglo XVI, en cualquier parte del mundo, es atroz, pero hablar ya de genocidio cometido por los españoles contra los aztecas está fuera de lugar. Ve, aquí hay un detalle muy curioso, que Cortés como explica que a este otro grupo, los aztlaltecas, creo que era, tanto odio le tenían a los aztecas que querían masacrar a esa gente. ¿Sabes? Como todo, tú le tienes desprecio a un pueblo que ha abusado de ti, tú quieres coger, acabar con las mujeres, con los niños, saquear, y ¿qué hizo Cortés? Contuvo el exceso de violencia, el exceso de revancha. Para que tú veas que hay matices que entran a jugar, a hacer que esto no te lo dan nunca en ninguna escuela, ni en ningún libro de historia de nosotros. Puede hablar de genocidio por muchas razones. La primera es porque un genocidio es un acto deliberado. Eso no ocurrió jamás cuando España llega a América. Jamás existe de manera deliberada el objetivo de acabar con un pueblo. Segundo, un genocidio es acabar con un pueblo porque te anima una emoción negativa como el odio a ese pueblo en particular, y eso tampoco lo estamos viendo con un componente cuando España llega a América. Y tercero es aniquilar a un pueblo, cosa que tampoco pasó. Ese es otro detalle que me gusta. Ese hombre es mexicano, doctor. O sea, para que tampoco quede como que te lo está hablando o un español, no, tipo doctor mexicano, y te está diciendo ecuánimemente la verdad de la verdad. Que empieza a construir España en manos de Hernán Cortés después de la toma de Tenochtitlan es hospitales, y pues no construyes hospitales cuando tienes pensado un genocidio. 40 años después. Es que cada detalle, porque además te choca. Yo estoy seguro que tú estás viendo eso y choca tanto con lo que tú tienes en tu mente, con lo que te han dado, con lo que prevalece en la historia, en la cultura, choca tanto que tú, y es lógico, si tú quieres acabar con un pueblo, tú no construyes hospitales. Es así de simple. Pues hay tal vez entre 8 y 10 millones de indios y hay 20,000 españoles.
Pensar que 20.000 españoles sostienen una conquista sobre 8 o 10 millones también es absurdo, sobre todo si consideramos que jamás existió la presencia de un ejército. Y eso mismo se va a replicar en Perú. No obstante, las guerras de conquista de las décadas siguientes crearían un contexto de violencia que convertirían las masacres en algo habitual. A ello se añadían los ajustes de cuentas entre pueblos indígenas aliados de los españoles y sus enemigos. Especialmente allí donde los españoles eran pocos y más vulnerables, era fácil que cometieran atrocidades que sirvieran de advertencia frente a cualquier levantamiento. Entre los más brutales estuvo Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la provincia de Pánuco, a donde había llegado en 1527. Allí existía ya un negocio dedicado a apresar indígenas y venderlos como esclavos en México y en el Caribe. Nuño Beltrán empezó a organizar sus propias cacerías, a ampliar ese negocio y a crear una vía más eficiente para venderlos en el Caribe. Juan de Zumárraga, primer obispo de México, menciona 15.000 indígenas esclavizados en Pánuco. Poco a poco, Nuño Beltrán empezaría también a atacar judicialmente y a desplazar a Hernán Cortés, especialmente tras su nombramiento como presidente de la Audiencia Real de Nueva España. En 1529, Nuño Beltrán conquistó lo que llamaría Nueva Galicia, hoy los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas. Quizá ese haya sido el episodio más brutal de la conquista de México. Al mando de 500 españoles y más de 15.000 indígenas, Beltrán arrasó pueblos enteros, haciendo torturar a los caciques que encontraba a fin de que le confesaran dónde guardaban el oro. El cacique de los michoacanos lo recibió en paz, le hizo regalos, le dio guerreros y provisiones. Pero Nuño Beltrán de Guzmán respondió a su hospitalidad haciéndole torturar y ejecutar, arrojándole perros. Esto lo escribió un testigo, el intérprete de Beltrán. Esto es lo que me gusta del documento. No te estoy poniendo la leyenda rosa, te estoy diciendo la verdad, y la verdad incluye que esto que hizo este hombre se pasó 18 pueblos, bueno, todos los pueblos que arrasó. Vino de paz un hombre gordo que decían ser el Señor. E porque no trujo tamemes para la parcida, o oro o plata que decían que él pedía, le aperreó. Así aperreado e mordido por todas partes, nos partimos de allí y le dejamos a puertas de su casa, poniendo fuego a ella y a todo el pueblo, después de haber venido de paz, como dicho tengo. Es que esa palabra no existe ahora, porque tú ves cómo ha cambiado la sociedad. Aperreó. O sea, aperreó es, coge todos los perros y se los tira para arriba al tipo para que los perros a mordidas destrocen al tipo. Y fíjate, es un verbo que ha desaparecido porque ya nosotros no aperreamos a nadie. Ahora muchos perrean, tú sabes, pero aperrear... No, qué cruel, que está duro eso. No, fíjate tú como, verdad que la humanidad ha pasado por etapas turbias. Aperrear. La extrema crueldad de Beltrán con los indígenas y su nepotismo, colocando siempre a los suyos en puestos de poder, llevó a que el primer virrey de Nueva España iniciara un proceso contra él, que acabó en su destitución y en su envío a España, en donde acabaría muriendo en la cárcel. Aquí tienes un ejemplo de lo que yo te decía. Te pasaste, pero lo pagaste. Y lo pagó caro. O sea, lo pagó con cárcel y con muerte. ¿Por qué? Porque los reyes no toleraban eso. Esto es para que tú divorcies esa idea de que no, la conquista española, todo cruel. No, había tipos crueles que después fueron juzgados, castigados severamente por los reyes de España. Después de que Cortés tomara Tenochtitlán, Francisco Pizarro empezó a preparar la conquista del Imperio Inca. Primero, en expediciones previas, buscó obtener información y, al igual que Cortés, intérpretes, en este caso de lengua quechua. Gracias a ellos, Pizarro supo que el Imperio Inca estaba dividido. En 1532, el emperador Atahualpa había derrotado y apresado a su hermanastro Huáscar y arrasado los dominios de los nobles que lo apoyaban. Tras vencer en esa guerra, Atahualpa sintió curiosidad por conocer al grupo de poco más de 200 extraños, con extravagantes armas y vestimentas, y concertó un encuentro con Pizarro en Cajamarca. Confiado, el Sapa Inca, como rezaba su título, dejó su ejército a las puertas de la ciudad y entró en Cajamarca acompañado de un séquito de varios miles de personas desarmadas. Pero Pizarro le había tendido una emboscada y, ayudado por el efecto sorpresa, logró apresar a Atahualpa y derrotar y ahuyentar a su séquito. Pizarro lo cogió y lo enredó, lo envolvió. Ya, fíjate, para que tú veas que todo esto tiene antecedentes. Viriato, que nació en Lusitania, de los lusitanos. Eso vendría siendo parte de Portugal con España. Actualmente, Lusitania se enfrentó a los romanos, le dio un han a los romanos un tiempo terrible. Y hay una historia súper interesante. Oye, esto del pretor Servio Sulpicio Galba. Este tipo le dice a los lusitanos: vamos a cuadrar el lío, caballero, vamos a sentarnos en una asamblea, vamos a conversar sin armas, sin nada, para llegar a un acuerdo, una tregua. Y vienen 30.000 lusitanos y el tipo le pasa hacha, machete, cuchillo, de todo, traiciona esa historia. Y eso después lo que inspira a Viriato a virarse contra Roma con tremendo odio.
Y aquí vemos un antecedente. Acá también lo hemos visto en Juego de Tronos, porque George R. Martin utilizó esa estrategia también. Vamos a jugar el lío, todo bien. Y cuando estás adentro, bueno, la boda roja, se fue todo el mundo por los pies, ¿me entiendes? Y es lo mismo que hace Pizarro con esa cultura de las tallas que sabía que había pasado anteriormente en la historia. Le metió ese pase a mi compadre Atahualpa. ¿Tú me entiendes? Para que tú veas como todo se va concatenando, que la historia es mucho más rica y con muchas más raíces de las que nos imaginamos. Dale, seguimos. Atahualpa propuso comprar su libertad. Llenaría una sala de oro y 2 veces la misma sala en plata, a cambio de poder marcharse. Pizarro aceptó y Atahualpa cumplió su palabra. Pero Francisco Pizarro, pese a la oposición de algunos de sus capitanes, no solo no lo soltó, sino que lo juzgó y lo mandó ejecutar. Tras ello, Pizarro decidió marchar a Cuzco, la capital del imperio, uniéndosele por el camino más y más nobles huascaristas, deseosos de vencer a los partidarios de Atahualpa. Gracias a estas tropas incas, logró tomar Cuzco en 1533. Toda esta rápida expansión territorial hizo que volviese a surgir una pregunta. ¿Se podía conquistar de forma justa? La cuestión había vuelto a quitar el sueño a la corona española durante el reinado de Carlos I. Recordemos que sus abuelos, los reyes católicos, ya habían auspiciado la Junta y las leyes de Burgos para proteger a los indígenas. Pero seguía habiendo abusos, y los misioneros habían vuelto a alertar al rey. Así que entre agosto de 1550 y hasta mayo de 1551, durante casi 9 meses, Carlos I impulsó en Valladolid nuevos debates entre quienes defendían la libertad absoluta de los indígenas y los que apoyaban el uso de la fuerza contra ellos. Llegan informes exageradísimos, llegan los informes de Bartolomé de las Casas, que no son confiables, pero que motivan una cosa que efectivamente es sin precedentes, que una corona diga: detengan este proceso que evidentemente nos tiene, detengan este proceso de conquista de América para reflexionar. Hay que ver si tenemos o no tenemos derecho, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué vamos a hacer para corregir lo que está mal. A ver, es fuera de serie, además de, claro, de discutir sobre la naturaleza de los indios y su alma. Siguen tratando de entender a esta gente que han encontrado en América, pero efectivamente es como un examen de conciencia de una potencia que se detiene a reflexionar sobre lo que está haciendo. Eso no lo ha hecho, según yo, ninguna otra potencia en la historia de la humanidad hasta hoy. Desde luego es un debate completamente atípico, en el sentido de que es la propia corona la que decide detener temporalmente la conquista y lo hace por razones éticas. La controversia de Valladolid... ¿Tú escuchaste esto alguna vez anteriormente? De que la corona española hubo un punto en que detuvo la conquista para reflexionar sobre qué estaba pasando, buscando una manera de humanizar el proceso de conquista. Eso yo nunca lo había escuchado así tan claro. Se produce para que se pueda llegar a una conclusión de cómo se puede hacer una conquista que sea éticamente aceptable y que sea moralmente adecuada. Resulta absolutamente contradictorio. Hoy en día, desde luego, todos consideramos que cualquier tipo de conquista en general es injusta y es inmoral. Para la época, sin embargo, se consideraba que conquistar nuevos territorios no tenía nada de malo. Lo raro es que de pronto la corona decida reunir a expertos en filosofía y en derecho y en religión y en teología para decidir bien cómo podemos hacer la conquista de tal manera que sea moralmente buena. En la controversia de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas representaba a los benevolentes y el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda defendía la mano dura. Ginés de Sepúlveda había escrito esto en su obra: siendo por naturaleza los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les traería grandísimas utilidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre. Mi compadre se ponía estricto, mi compadre se ponía Nietzsche, estilo del superhombre de Nietzsche: obedéceme, que yo sé más que tú. Eso lleva un debate profundo. Igual también te voy a decir algo: Europa y todo el mundo se formó conquistándose unos pueblos a los otros. Todos unos a otros se conquistaban, los vikingos se atacaban entre ellos, Roma conquistó por aquí, por allá. O sea, es un proceso. Japón, si tú te vas para Japón era un montón de señores de la guerra fajados entre ellos. O sea, ahora si lo vemos todo con la visión de ahora, es demasiado woke, ¿sabes? Pero si te ubicas en tiempo y espacio en aquella época, igual lo que acaba de decir este señor está fuerte. Lo que, claro, ellos dicen: nosotros somos España, tenemos literatura, tenemos arte, ciencia, tecnología, esa gente anda en taparrabos, somos superiores a ellos. Es una visión también un poco complicada,
Pero bueno, era parte también de la visión de la época. Ahora vamos a ver a Fray Bartolomé de las Casas, que ese sí nos los han dado hasta en la sopa. Es el único que te ponen en los libros de historia de la primaria. El Consejo de Indias pedía la intervención del rey. Porque los reyes son obligados, en cuanto a si fuere, a quitar los impedimentos temporales que estorban la salvación de sus súbditos, convenía que se vean y examinen las conclusiones que yo tengo aparejadas para ello. La primera, que todas las guerras que llamaron conquistas fueron y son injustísimas y de propios tiranos. La segunda, que todos los reinos y señoríos de Indias tenemos usurpados. La tercera, que las encomiendas o repartimientos de indios son iniquísimos y de per se malos, y así tiránicos, y tal gobernación tiránica. La controversia de Valladolid marcó un paso más en los debates éticos sobre la conquista. Solo 8 años antes, en 1542, las llamadas leyes nuevas habían establecido la completa abolición de la esclavitud de los indígenas y la liberación de todos aquellos que estuvieran esclavizados. Una de las primeras consecuencias fue que el segundo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, ordenó la liberación de 15.000 indígenas que trabajaban esclavizados en las minas del virreinato. Los propietarios de las minas protestaron. Aseguraban que liberar a los esclavos sería su ruina y causaría grandes pérdidas a la corona. Y el virrey Luis de Velasco le respondió esto: más importa la libertad de los indios que las minas de todo el mundo, y no es tal la naturaleza de las rentas que recibe la corona que por ellas se han de atropellar las leyes divinas y humanas. El rey, ubicado en tiempo y espacio, ¿viste? Dio una respuesta. Oye, si eso lo hubiera dicho el Che, eso te saliera hasta en la sopa. Más valen las vidas humanas que todas las minas del mundo. Eso lo dijo el revolucionario, pero no, te lo dijo un rey español y el rey eres malo, entonces no te lo pueden decir. ¿Viste? El cronista y futuro obispo Diego de Landa recoge en su obra una escena terrible de la que él había sido testigo en Yucatán. Quemaron vivos a algunos principales de la provincia de Cupul y ahorcaron a otros. Hízose información contra los de Yoaín, pueblo de los Cheles, y prendieron a la gente principal y la metieron en una casa a la que prendieron fuego, abrasándola viva con la mayor inhumanidad del mundo. Y dice este Diego de Landa que él vio un gran árbol cerca del pueblo en el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias y de los pies de ellas a sus niños. Pero viste cómo tenemos información de eso gracias a este debate que provocan los reyes, y tenemos información de todas estas atrocidades. Pero es duro, o sea, es duro. Y al mismo tiempo, como mismo pasó al que mencionamos anteriormente, aventureros que por cuenta propia se pasan. Segundo, hijo de Carlos I, llegara incluso a prohibir nuevas conquistas. Los desmanes no solo los cometían los soldados, sino también los perpetraba a veces la propia Iglesia. Son célebres los estragos causados en Yucatán por el propio Diego de Landa. Decidido a poner fin a los sacrificios paganos, a veces humanos, que todavía se practicaban, arrestó a los jefes locales de muchos pueblos. Los implicados en los ritos fueron castigados con azotes, destierro y servicios forzados. Algunos fueron ejecutados. Además, Diego de Landa destruyó muchísimos códices mayas, convencido de que eran demoníacos. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, y les daba pena. Este hecho a mí sí me dolió muchísimo. Yo cada vez que recuerdo esto, porque ahí se perdió una cantidad de información y una cosmogonía del mundo tan interesante que no tenemos acceso a. Eso fue un crimen. Para mí, destruir el legado cultural de cualquier pueblo, para mí es un crimen enorme, enorme, enorme. Esta parte sí me duele mucho. Abordaban todos los aspectos de la civilización maya. Hoy, solo se conservan 4 códices mayas en todo el mundo. Landa también destruyó casi 200 ídolos y 14 templos. Su forma de evangelizar resultaba contraproducente. Protestaban los encomenderos que perdían a los trabajadores castigados y protestaban muchos frailes alarmados porque el terror de Landa alejaba a los indígenas de la fe. Al final, Diego de Landa fue devuelto por la Iglesia a España para ser juzgado, aunque acabó siendo absuelto y regresando a Yucatán, convertido ya en defensor de la lengua maya, cuyo conocimiento empezó a exigir a los misioneros. Y no era el primero en hacerlo. En 1547, un misionero español había escrito la primera gramática de Nahuatl, y en 1560, otro fraile redactaba la primera gramática de quechua. Estas lenguas tuvieron una gramática escrita antes que el alemán y el inglés. La razón no se debía, sin embargo, a un interés por preservar las lenguas indígenas, sino al objetivo de evangelizar a los nativos.
justificación última de la conquista. Cristianizar a los indígenas en español era imposible, así que los misioneros tenían que aprender sus idiomas. El hecho de que la mayoría de los indígenas no hablara español hizo que muchas veces se usaran lenguas nativas en los documentos jurídicos. Esto demuestra también como un interés en cómo llegar. Señores, que en el caso de la conquista inglesa, ustedes van a ver en otro momento, fue terrible. Ahí sí no hubo ni consideración, ni concilio, ni que vamos a ver, ni cómo nos entendemos. No, era, bueno, ya verán. El Imperio Español alcanzó su máximo apogeo en 1580, cuando Felipe II sumó a las posesiones de España todas las de Portugal, tras la muerte de su rey sin descendencia. Hasta 1640, la conocida como Unión Ibérica incluía territorios en América, África y Asia, así como islas en los océanos Índico y Pacífico. Con la extensión de sus dominios, la corona española fue cada vez más consciente de que no podía gobernar ni evangelizar solo en español. Así que en 1579 se creó una cátedra de quechua en la Universidad de Lima. Un año más tarde, se dio la orden de crear cátedras de otras lenguas indígenas en Nuevo México. Y cuando en Norteamérica acababa de fundarse la primera universidad, Harvard, en la Universidad de México ya se preparaban las primeras cátedras de Nahuatl y Otomí. Y por eso les ponen universidades, y por eso es, mira, si les enseñamos gramática, latín, retórica, música, álgebra y geometría, que es lo que les enseñan, pues entonces, con más razón, son parte de nosotros. Pero toda esa labor exigía dinero. De todo el oro y la plata que se extraía en América, España se llevaba la quinta parte. Bueno, pues el quinto real. ¿Tú escuchaste eso? Eso es lo que se llama el quinto. O sea, de todo lo que se sacaba en América, lo que llegaba a España era la quinta parte. O sea que si tú sacaste 5 piedras de oro, por ponerte un ejemplo muy burdo, una va para España, las otras 4 se quedan desarrollando América. Eso nunca te lo dicen. Bueno, pues el quinto real, el famosísimo quinto real, es decir, el 20%. Y suelo decir, ya quisiéramos hoy pagar el 20% de impuestos. Se manda el 20%, el otro 80% se queda aquí en Nueva España o en el Perú. ¿En qué se usa ese 80% que se queda? Bueno, a ver, en la ganancia de los mineros, por supuesto, porque son empresas privadas, en los pagos de salarios, porque está prohibida la esclavitud en América, que también es muy importante recordar, y en la construcción, porque aquí se construyen ciudades, templos, catedrales, acueductos, colegios, hospitales, universidades, y pues todo eso cuesta dinero, ¿no? Y el 20%, que es el quinto real que se va a España, de alguna forma regresa, porque la corona, sobre todo en tiempos de Felipe II, es la que financia los hospitales y las universidades, porque no hay que olvidar que esto nunca fue una colonia. Al final todo es parte de un mismo imperio y hay una administración que reparte en todo el imperio. Que es un concepto que a mí me costó mi alma. Se enfrentó a ese concepto porque yo sí, colonización española, los colonizadores, la colonización cruel, y nunca fuimos colonia, fuimos provincia. Por este mismo sistema político, por esta misma repartición del dinero, por establecer universidades en América, porque además los nacidos en América eran españoles. Martí era español, aunque ahora mismo te choque, Martí era español, ¿me entiendes? Igual que Maceo, ¿me entiendes? Y después de tu ver toda esta información, tú te das cuenta por qué Eduardo Galeano después se arrepintió de haber escrito el libro pedorro de las venas abiertas de América Latina. Que él decía que con el oro que sacaron los españoles crueles de América se podía haber construido un puente de oro de América a España cruzando el Atlántico y todo, las barrabasadas que después mismo dijo cuando Carlos Alberto Montaner, el grandioso, genial y vaya, que tenemos que recordar siempre, Carlos Alberto Montaner lo puso a gozar y el tipo dijo, no, es que yo escribí ese libro cuando no tenía conceptos de economía, ni de nada, y te das cuenta que barrabasada. Y lo más bonito, ese libro de las venas abiertas de América Latina fue como un referente cultural, académico, científico para entender la crueldad de la colonización española. No es fácil, nos han engañado toda la vida. La plata, que cruzaban el Atlántico. Sin embargo, no sirvieron para crear riqueza en la península. De hecho, en el momento de mayor apogeo del imperio, durante el reinado de Felipe II, el Estado llegó a declararse 3 veces en bancarrota. En cierta medida, para España, los metales americanos fueron un arma de doble filo. Es que, por un lado, sirvió para construir la nueva sociedad americana, pero para la península, en realidad, acabó siendo una pequeña maldición. O sea, en un primer momento, desde luego, la llegada de esas enormes remesas de oro y sobre todo plata, enormes remesas para lo que eran los estándares europeos de la época, pues sirve para que España pueda crear
un dominio militar en toda Europa y convertirse en la primera potencia del viejo continente. El problema es que todas esas riquezas, en cuanto se desembarcan en la península ibérica, se tienen que gastar, porque hay que financiar todas las guerras que está teniendo la corona. Uno de esos conflictos armados fue la Guerra de Restauración Portuguesa, una rebelión iniciada en 1640 que se saldaría tras casi 3 décadas de combates, con la independencia de Portugal y de sus colonias. Todo ello lastró aún más las arcas de la corona de España. La llegada de tantísima plata fomentará la amonedación y la acuñación de mucha moneda, lo que va a dar lugar a una enorme inflación que, en cuanto las remesas de plata empiecen a bajar en el siglo XVII, va a condenar al Estado a una continua situación de carestía, de miseria, de tratar de encontrar dinero donde sea, en medio además de una situación de guerras continuas. La propia inflación va a dar lugar a una desindustrialización de la península ibérica, porque va a hacer mucho más barato comprar bienes en Amberes o en Ámsterdam o en Milán que producirlos en Valladolid o en Madrid o en Valencia. A la larga, sobre todo en el siglo XVII, va a ser enormemente destructiva para la propia economía de la corona. ¿Viste qué daño te hace la educación cubana? Porque si tú logras entender este contexto económico, aprendes de inflación, aprendes de invertir bien, aprendes de por qué es importante desarrollar las industrias, pero no, tú te pierdes todo este conocimiento económico porque en Cuba la idea era sembrarte en la cabeza la idea esta de un rey malo, de unos conquistadores crueles y darte la vida, la historia en blanco y negro, sin matices de por medio, sin entender el contexto. Es sembrarte el odio, el resentimiento, la historia tergiversada y no te dan esto, y por eso después tampoco saben ni de inflación, ni de dinero, ni de absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Como la educación te puede destruir, deformar completamente por el capricho de un tipo, además un tipo cabrón, hijo de españoles, como el caso de Fidel Castro, que hizo con Cuba lo que no hicieron los españoles con América, porque América entera se desarrolló, progreso, sembrado, la misma Cuba es un ejemplo, y Fidel Castro cogió y exprimió a Cuba como el peor colonizador inglés que haya pisado este planeta. Segundo, el último de los Austrias, empezaron a encauzar la situación, permitiendo recuperar poco a poco una estabilidad económica de la que se beneficiaría la nueva dinastía monárquica de España, la de los Borbones. La corona apostó entonces por un mayor centralismo y por reformar la administración del imperio. El virreinato de Nueva España se mantuvo, pero del virreinato del Perú se desgajaron el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, el último de todos, creado en 1776 por disposición del rey Carlos III, célebre por su afán modernizador. Aunque el real español seguía siendo una de las monedas más fuertes de la época, para entonces el Imperio español había dejado de ser la superpotencia global dominante. España quedaba cada vez más arrinconada en el tablero geopolítico, mientras Inglaterra y Francia ganaban cada vez más peso. Y había otros cambios en la sociedad del imperio. Si antes la religión convertía a los súbditos en iguales, eso ya no bastaba para medrar en la sociedad del siglo XVIII, en donde empezaba a imponerse una separación de razas, derivada del racismo científico surgido durante la Ilustración. En América eso da lugar a una sociedad de castas, determinadas también por el color de piel. Hay que entender que la sociedad colonial americana es la traducción a las realidades americanas de la sociedad española de la época y de la sociedad europea. Y la sociedad española y la sociedad europea entonces eran sociedades estamentarias. Toda la población estaba dividida en 3 estamentos: la aristocracia, el clero y el pueblo llano. En esta constelación se consideraba que el poder lo debía ejercer la aristocracia. El problema es que en América hay muy poca aristocracia, porque la mayoría de los aristócratas se han quedado en España. No es casualidad que precisamente en el siglo XVII las élites criollas empiecen a comprar títulos nobiliarios en España. Y ya en el siglo XVIII compran como locos títulos nobiliarios. O sea que se nota que hay una necesidad por parte de las élites criollas de hacerse con más herramientas de prestigio que sustenten el poder que tienen. O sea, de tal manera que puedan decir: mi familia es la que controla esta región. Para ello van a empezar a recurrir a lo que se denominan limpiezas de sangre, que es unos certificados que ya aparecen a finales de la Edad Media y que establecen que para ciertos cargos hay que demostrar por medio de un certificado que uno es cristiano viejo, es decir, que uno no es descendiente ni de judíos, ni de musulmanes, ni de herejes o de personas que hayan tenido problemas con la Inquisición. Y en el caso de América, de población negra o indígenas. Estas élites locales
lo que van a hacer es, por medio de esos certificados de pureza de sangre, establecer que para poder tener poder, uno ha de descender o uno ha de ser lo más español posible, para tratar de resaltar el ser cristiano viejo y por tanto el ser español y el descender de españoles. No solo porque tengamos el dinero, no solo porque tengamos este cargo o este otro, sino también... Fíjate que no es un tema exclusivo de América, es un patrón que es el mismo modelo que existía en España y que existía en el mundo entero. Sociedad, porque para eso después vino por eso después vino la Ilustración y después la Revolución Industrial y después la conformación como tal del capitalismo y la democracia, que fue eliminando todo este tipo de jerarquías de los reyes, los nobles, y que todos fuéramos ciudadanos. Pero lo que quiero decirte es que no es que era una cosa que existía nada más en América porque los españoles eran crueles. No, es copia y pega de lo que pasaba en España y en el resto del mundo, que toda la humanidad después se vio en un proceso evolutivo para llegar a lo que somos hoy, que todos somos ciudadanos. ¿Me entiendes? En la España de entonces, poco antes de la Revolución Francesa de 1789, subía al trono Carlos IV. Por entonces, en plena Ilustración, un médico y científico inglés, Edward Jenner, había descubierto que con el virus vacuno de la viruela se podía inmunizar a los humanos. La viruela era entonces una enfermedad que mataba al 10% de la población mundial, una cifra que subía al 20% en pueblos y en ciudades, en donde la infección se propagaba muy fácilmente, sin distinción de clases. Y él estaba decidido a usar el descubrimiento de Jenner para atajar la enfermedad, especialmente en los territorios americanos de la corona. La viruela había sido una de las enfermedades llevadas por los españoles a América, una de las causantes de la drástica reducción de la población indígena registrada en los primeros siglos del Imperio Español. Carlos IV quiso hacer las cosas mejor. Por eso, 7 años después de la invención de la viruela, el Consejo de Indias ya había organizado las rutas de una expedición médica que recorrería los dominios del Imperio Español desde 1803 hasta 1810 y se convertiría en la primera campaña internacional de historia, elogiada incluso por el inventor del remedio, Edward Jenner, porque todos los países europeos conocían y aplicaban su logro, pero solo la corona española había iniciado una expedición para llevarlo al mundo. Desarrollaron una campaña de vacunación internacional, la expedición, además que duró 7 años, 7 años tratando de llevar el medicamento a América para tratar de erradicar esta enfermedad. Para llevarla a América, la expedición necesitaba personas que no hubieran tenido contacto con el... Por eso, los receptores ideales eran los niños. Sin padres que opusieran resistencia a la misión, los elegidos fueron 22 huérfanos de La Coruña, atendidos por su rectora Isabel Zendal, que ejercía de enfermera, supervisando la cadena de inoculaciones durante la travesía. Un siglo y medio después de sus viajes, en 1950, la Organización Mundial de la Salud consideró a Zendal como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Al mando del médico Francisco Xavier de Balmis y su colega Josep Salvany, la bautizada como Expedición Filantrópica de la Vacuna, salió de La Coruña con la corbeta María Pita el 30 de noviembre de 1803. Hizo escala en las Canarias, en donde estuvo un mes, para inocular y mostrar a los médicos locales cómo extenderla por las islas. Antes de cada travesía, se regresaba a los niños y se reclutaba a otros. Tras las Canarias, siguieron hacia Caracas, en donde las autoridades extendieron la por toda la región. Allí la expedición se desdobló en dos. En 1804, Balmis e Isabel Zendal pusieron su barco rumbo a La Habana, en donde el médico cubano Tomás Romay ya había un éxito. Llegaron luego a Mérida y ayudaron a extender la por Centroamérica. Continuaron hacia Ciudad de México y Acapulco. Y en 1805, desde Acapulco, pusieron rumbo a Filipinas con un grupo de 26 niños. 2 meses después alcanzaron Manila, en donde se quedaron algunos miembros de la expedición para extender la y devolver luego a los últimos niños a México. En Sudamérica se había quedado el médico Josep Salvany, que con sus ayudantes extendió por el interior. Enfermo de malaria y otros males, Salvany murió en Cochabamba en 1810, en mitad de la expedición. Sus ayudantes 2 años más antes de regresar a España. 7 años de expediciones. Esto es un esfuerzo descomunal. O sea, 7 años, así, esto es dinero, esto es transporte, esto es enfermera, estos son niños, esto es un esfuerzo descomunal que no cuadra con esa imagen que le han querido sembrar todo el tiempo de españoles crueles. Son los Borbón los que tienen este afán centralizador, ¿no? Lo que tenemos es un imperio que se entendía como una unidad, donde tienes capitales como en la Ciudad de México, que para el siglo XVIII son más prósperas que Madrid y que París y que Londres. Pero ya durante los últimos años de la expedición de la vacuna habían empezado a estallar las guerras de independencia y la corona no pudo con ellas.
Desde 1808, la ocupación napoleónica de España había obligado al gobierno a agotar todos sus recursos militares en la península ibérica, también su armada real, que en otros siglos había sido esencial para conservar un imperio transatlántico. Así, a comienzos del siglo XIX, los virreinatos españoles quedaron desmembrados en una veintena de estados nuevos. Esta visión de países americanos que se independizan de España es muy absurda, porque no se puede independizar ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Venezuela, ni Colombia, ni México, porque nada de eso existía. Aquí el documental se va a meter en un terreno que hay que meditarlo bien, ¿sabes? Hay que meditarlo bien. Todo era territorio español y de repente empiezan a surgir un montón de países. Hay que ver cómo le ha ido a esos países de allá para acá. ¿Me entiendes? Entonces, interesante. Vamos a ver esta visión ahora que se va a poner caliente el documental aquí. El imperio recibiría la última estocada a finales del siglo XIX, con la resistencia al dominio español en Cuba y Filipinas. Son el síntoma evidente de que el imperio ya no existe, ¿no? De que ya es una España que se aferra de manera muy necia a algo que es imposible, ¿no? Pero España se resiste a perder Cuba, que era una de sus regiones más ricas, y para conservar esa riqueza mantiene allí la esclavitud, que ya estaba abolida en casi todo el mundo. Detalle, aquí el tema no es Cuba, pero viste el dato. España trata de quedarse con Cuba porque era una de sus regiones más, ¿qué palabra dijo? Ricas, para no perder toda esa riqueza. Porque Puerto Rico y sobre todo Cuba es la región más rica de todos los territorios españoles. Y es una región que está dedicada fundamentalmente a la producción de azúcar y tabaco, en grandes plantaciones trabajadas por esclavos, que están en manos de grandes latifundistas y hacendados. En ese momento están surgiendo en lo que queda de las colonias españolas movimientos independentistas. Y el gobierno español, para evitar que esas élites coloniales apoyen el independentismo y para tratar de preservar lo que queda del imperio colonial, pues se va a postergar continuamente la abolición de la esclavitud. Y Cuba es la tragedia porque aunque España en términos generales no es parte del comercio de esclavos, que es más un tema de Portugal e Inglaterra, Cuba en particular pues se convirtió en la central de esclavista del imperio español. Eso atiza el descontento en Cuba, en donde a finales del siglo XIX los independentistas organizan 3 levantamientos que España estaba decidida a aplastar. Entonces va a echar toda la carne sobre el asador. Va a enviar una cantidad de soldados como nunca había enviado antes a América, especialmente en la última guerra de independencia cubana, para intentar reprimir a los insurgentes. Así, en 1896, el general Valeriano Weyler toma una decisión que precipita el desastre. Para aislar a los insurrectos e impedir que recibieran ayuda, Weyler quemó cultivos y concentró a los campesinos en grandes recintos cerrados con alambradas. No hay alimentos suficientes, lo que va a dar lugar a que en estos campos de concentración, por así decir, empiecen a morir en masa hombres, mujeres y niños, a causa de las hambrunas, desnutrición y la epidemia. Las estimaciones acerca del número de muertos de población civil en esta estrategia de reconcentración pues hablan de mínimo 50, 60.000 personas. Los últimos estudios hablan de 170.000 personas las que murieron a causa de esta estrategia del general Valeriano Weyler. Si alguien me está viendo desde España, que existe un programa de análisis económico importante en España que se llama Más se perdió en Cuba. No sé si todavía sigue, pero me contaron que sí, Más se perdió en Cuba, que a España siempre le quedó ese dolor de haber perdido Cuba y bueno, hizo hasta lo imposible para no soltar a la isla. Weyler fue reemplazado, pero el daño ya estaba hecho. Sirvió para que en 1898 interviniera un Estados Unidos ya mucho más fuerte que España. Un Estados Unidos deseoso de ampliar su área de influencia, que se presentaba como defensor frente a la tiranía española. Entonces se produjo el misterioso hundimiento del acorazado estadounidense Maine. Estados Unidos culpó a España y le declaró la guerra, consiguiendo una victoria muy rápida. Por el Tratado de París, España renunciaba definitivamente a Cuba y cedía a Estados Unidos Filipinas, Puerto Rico y Guam. Ya en el siglo XX, España iría perdiendo sus últimas colonias. Toda la propaganda de la época es los americanos, grandes, blancos, salvadores, y todos son inditos, morenitos, con cara triste, así como la propaganda de la época se ponía letal. En 1968 se independizaba Guinea Ecuatorial.
Y en 1976, España abandonaba el Sáhara Occidental. Y resulta fácil condenar lo ocurrido antes de la independencia de Cuba. Al ir más atrás, hasta las conquistas, es más difícil valorar a sus protagonistas con criterios actuales. Gente que dice, sí, pero yo quiero ser rico, pero yo soy el conquistador, pero yo atravesé el océano, yo me merezco más, yo quiero tierras, yo sí voy a explotar a los indios. Y un imperio que por un lado todo eso le conviene, porque la explotación genera más dinero, y entonces yo podría cobrar más, pero por otro lado tengo ideales, y entonces tengo que mandar frailes para que contengan a mi gente, a la que si no contengo sería más rica. Es contradictorio, pero es contradictorio justo porque ante todo el mundo material, económico que te presenta el hecho de dominar un nuevo mundo, eres tus valores ético-morales, filosóficos diciéndote, hazlo bien, y tú tienes que ver cómo lidias con eso. Es como los seres humanos, que somos contradictorios porque tenemos ideales y luego nos cuesta mucho trabajo vivirlos en la vida cotidiana. Excelente. Esto es el análisis que nos hace falta. Sin ese sesgo político, sin esa malsanidad de querer darte una visión para después poder explotarte mejor. Eso, la vida, el ser humano, procesos complicados, choques de pueblos, de cultura. Pasan cosas malísimas, pasan cosas buenísimas. Yo soy un resultado de todo eso. Y yo estoy muy feliz y me alegro mucho. Si no, no estuviera aquí. No ha habido un solo país de Hispanoamérica al que haya ido bien. Porque uno diría, bueno, ya con las independencias rompimos las cadenas de la esclavitud, nos libramos de los españoles que nos tenían en el atraso, cuando la verdad es que Nueva España era potencia mundial en el siglo XVIII y se convirtió en miseria en México del siglo XIX. Te guste o no, mira, yo no voy a hablar por los argentinos, yo no voy a hablar por los venezolanos, yo no voy a hablar por los chilenos, yo voy a hablar por los cubanos. Cuba era un país rico, próspero, reluciente, hermoso, avanzadísimo en su momento, y hoy es una choza miserable. Durante la República, mucha de la riqueza que se creó en Cuba viene junto con la herencia española, y viene además por ciudadanos españoles que hicieron vida en Cuba, como el mismísimo padre de Fidel Castro, que vino de España con una mano adelante y la otra detrás y se hizo millonario trabajando en Cuba. Y como él, montones de españoles. A ningún fragmento del Imperio Español, España incluida, le ha ido bien después de la fragmentación. Y aún así lo seguimos vendiendo como un acto glorioso. Pero de todo esto, sí queda algo muy vivo. El hecho tan repetido, pero que nunca se termina de dimensionar, de que 550 millones de personas podamos entendernos en la misma lengua. Una vez escuché de un director de la Real Academia de la Lengua Española que definió el español como una lengua americana con presencia residual en Europa. Y me parece una definición muy adecuada del castellano, porque la primera potencia lingüística dentro del español, en cuanto a hispanohablantes, es sin duda México, no es España. Y la lengua común que tenemos nos permite algo tan maravilloso como entendernos a uno y otro lado del Atlántico, aunque hayamos nacido a miles de kilómetros unos de otros. Poder entender y leer en nuestra propia lengua a Lorca, a Borges, a Octavio Paz, a Juan Rulfo, a Gabriel García Márquez, a Rubén Darío o a Lezama Lima. Eso es una gran fortuna y sin lugar a dudas también es consecuencia del pasado. Tenemos el mayor potencial de hacer un bloque socioeconómico cultural que puede existir en este mundo, y tal vez por eso a los poderosos de este mundo les conviene que no seamos capaces de descubrir eso. El tipo te está diciendo, tenemos un idioma común, nos entendemos, podemos crear un bloque económico, político, poderoso, tenemos recursos naturales, lo tenemos todo, fuimos ya potencia mundial. Y él dice, pero a los poderosos eso no les conviene. Y por eso nos quieren divididos, fajados, odio a España, odio a la colonización española, la leyenda negra, y todo forma parte de un rejuego geopolítico también. Claro, a mí también me encantaría, yo sí lo digo, y de hecho en estos días voy a invitar a conversar con un hermano Saide sobre este tema. A mí, lo que pasa es que, por ejemplo, España la veo tan metida en una onda progre izquierdosa que yo digo, bueno, ¿qué beneficio hay en una unión de nuevo, un bloque económico con España? Tendría que pasar por muchos filtros y depurar muchísimas cosas, pero sería genial, con una idea basada en el libre mercado, Estado pequeño, comercio. Oye, si nos unimos, lograríamos grandes cosas. O sea, esto es, además ya lo fuimos.
ya fuimos potencia. Señores, yo no sé ustedes, a mí este material me fascinó. O sea, me dio nuevas perspectivas de todo este fenómeno. Bueno, hay una conferencia de Carlos Alberto Montaner que dice así: ¿quiénes somos los latinoamericanos? Y es como un pueblo sin identidad, ¿sabes? Como decimos, nosotros somos otra cosa. Estados Unidos, los gringos, los españoles ahí, los gallegos, eso ahí por allá, los ingleses, y nosotros somos otra onda, no somos ni de aquí ni de allá. Y es esa desorientación, y Carlos Alberto Montaner lo dice: nosotros somos Occidente, somos herederos de Occidente, somos herederos de la Ilustración, somos herederos de la democracia, somos herederos de España. Hay que asumir eso, pero esa onda del ego infantil, de que no sabemos sí, pero no, pero sí, más la tergiversación, más la historia, más la... Bueno, te estoy diciendo que mira aquí, la conquista española fue una coalición de un buchito de españoles con la población nativa. Entonces nada, yo con otra filosofía, con otra visión, sí apuesto por un bloque comercial, pero bueno, es difícil. No obstante, me encantó. Repito, tenemos la opción, si a ustedes les gusta, si les parece bien, de hacer esto con el documental de la conquista inglesa. Ay, mamacita, todo lo que viste ahora es juguete, eso es confeti comparado con los ingleses. Se acabó. Pero bueno, me ponen en los comentarios si les interesa ese otro material y lo debatimos. Y si aprendiste algo, coño, qué bueno, dime si te gustó, qué te pareció, sabías de estas cosas. Si no, mándalo para Cuba. Manda esto para Cuba, porque esto hace falta mucho dentro de la isla. ¿Ok? Nada, aquí me tienen a hacer a tu servicio estos mamotretos de video. En esto nada más me meto yo, pero hace falta hacerlo. ¿Ok? Ya basta ya de brete, de que si el chisme, de que si la... No, es más, vamos a hablar de eso. Para allá. Vamos a concentrarnos aquí. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.